Bueno, lo primero agradecerle a Sergio la entrevista, que vamos, le sigo por las redes y veo que está que se sale y la verdad es que me alegro mucho. Y nada, pues yo al final terminamos Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y tenía la sensación como que me faltaba algo más, ¿no? Y todavía tenía ganas de estudiar, entonces hice fisioterapia y luego pues he ido combinando un poco entrenar a entrenar deportistas de triatlón con el tema de fisioterapia y luego hace un año y medio empecé a hacer biomecánicas de la bici. De hecho, yo empecé a hacer triatlón en el segundo año de carrera de INE, o sea, de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y ahí ya empecé a hacer triatlón. Entonces, empecé a entrenar gente en el último año de carrera. Y poco a poco, pues eso, empiezas con 2 personas, 3, 4, vas creando tu grupito de entrenamiento, al final es una familia. O sea, los grupos de entrenamiento presencial le doy mucho valor porque al final es una familia y se ameniza mucho el entrenamiento. Bien, antes de empezar, comentaros que al final del vídeo, cuando hayamos pasado todas estas preguntas, vamos a dar otra serie de consejos o un poco cosas que nos parecen interesantes de cara sobre todo a entrenadores que trabajéis de forma online, como hacemos él y yo, y también deportistas que trabajéis online con vuestros entrenadores y que también mejoréis un poco la calidad de los entrenamientos. En fin, son cosas que creemos súper importantes para que sí, la cosa vaya mejor encaminada, ¿no? Sí. Y bueno, vamos con la primera pregunta. Hemos decidido dividir esta entrevista / pautas, consejos en intensidades de entrenamiento y vamos a empezar por abajo, es decir, las intensidades más bajas. Sí. El trabajo, por ejemplo, trabajo regenerativo, trabajo pulsaciones bajas, potencia baja, etc. Sí. Entonces, empieza tú en eco, coméntame un poquillo cómo trabajas o cómo lo integras ese trabajo de baja intensidad. Vale. Bueno, lo primero deciros que aunque yo lleve lo que es, hay gente que lleva triatlón, pocos de ciclismo, pocos de trail, entonces yo al final al deportista le tomo como una persona, no es triatleta y es triatleta, entonces hay que englobar un poco lo que es cada persona, cada caso, cada situación, horas de entrenamiento, descanso, entonces me gusta trabajar mucho con la persona global. Para trabajar zonas básicas, zonas muy aeróbicas, el problema que tenemos corriendo es que enseguida nos pasamos a zona 2. Entonces, yo cuando mando rodajes suaves, por ejemplo, alguien que tiene un 10.000 en 40 minutos, tú le mandas un rodaje a 5.30, 5.40 para que vaya trabajando esas zonas aeróbicas y le cuesta correr muy lento. O sea, no es capaz de meter ese tipo de trabajo. Entonces, me gusta mucho combinar trabajo en bici, ¿vale? Ya sea triatleta o sea corredor, lo que sea. El trabajo en bici en zonas aeróbicas se hace mucho más ameno y se puede alargar mucho más esa zona. Yo, por ejemplo, puedo hacer un rodaje de 2-3 horas en zona 1, entrando un poquito en zona 2 y no me va a generar ningún tipo de estrés ni posible lesión a nivel articular por el sobreuso del impacto, ¿vale? Entonces, yo utilizo mucho la bici y básicamente solemos hacer rodajes muy suaves en bici y incluso también se puede meter algo de caminar por montaña. Al final es que cada uno vaya trabajando su zona. Y nadar se podría meter, pero bueno, nadar luego os comento un poco cómo lo suelo plantear. Muy bien. Yo en mi caso, a nivel de montaña, lo que siempre suelo hacer es a las personas que son más principiantes, que como Eneco dice, enseguida se pasan de pulso a zona 2, o incluso hay personas muy principiantes que no son capaces de correr ni siquiera en zona 2. En ese caso lo que hacemos es caminatas por montaña, ya que en el caso del trail, pues la montaña es nuestro medio específico. Sobre todo caminatas por montaña, a lo mejor entre semana por falta de tiempo o por no poder desplazarnos a la montaña, pues hacemos caminatas en llano. Sí. Y luego también, siempre, como tú has dicho, recomiendo muchísimo la bici para cualquier corredor, sea de montaña o de asfalto, pero siempre la bici porque reducimos el impacto, como sí, dices. Hay veces que la persona pues no tiene bici y en este caso hacemos las caminatas, pero si se dispone de bici es lo más recomendable. Yo la verdad que también lo utilizo y tanto para el trabajo de recuperación como también para el trabajo digamos de larga distancia o de larga duración, sí, a intensidades bajas. Sí, totalmente. Muy bien, bueno, pasamos a la segunda intensidad. Vamos allá. Nos metemos ya, por ejemplo, en VT1, trabajo de primer umbral, sí, ya pues zona 2 directamente. Sí.
Entonces, cuéntame un poquito cómo trabajas en ese sentido. Vale. En general, como tú estás trabajando con 3 disciplinas, Sí. si quieres, menciona cómo lo trabajarías con un triatleta. Vale, con un triatleta. A ver, al final con el triatlón tenemos mucha facilidad para trabajar lo mismo de diferentes maneras, ¿vale? Entonces, rodajes en zona 2 durante la temporada, un día a la semana lo mantengo casi toda la temporada. Lo puedo pintar un poquito de diferente, o sea, al final se lo meto de otra manera, pues imagínate, 1 hora en zona 2 más 4 por 100 metros en progresión. Pues en vez de eso le puedo meter más 4 por 1 minuto en cuesta, pero el trabajo es en zona 2 durante la temporada es muy importante para que mantengamos ese estímulo durante toda la temporada, ¿vale? Sobre todo al principio de temporada. En bici, pues eso, sobre todo trabajos cerca del primer umbral ventilatorio lo suelo hacer más por pulso que por vatios, ¿vale? Porque si vas con vatios siempre van a intentar ir por arriba y si les pones, por ejemplo, 3 horas sin pasar de 130 de pulso, es fácil. O sea, si yo le mando 3 horas sin pasar de 130, pues sabes lo que hay. O sea, ni vatios ni... por ahí, por debajo y el trabajo es muy importante respetar las intensidades. Uno de los problemas que yo me encuentro es que cuando la gente tiene que ir suave no va suave y luego cuando pasa a los entrenos de calidad no tiene energía. Entonces, si se marcan los entrenos es por algo y eso el entrenador lo tiene que explicar y el deportista lo tiene que entender y para criticar si vale o no lo tiene que poner en práctica, ¿vale? Así que básicamente eso, sí. Muy bien, yo la verdad que estoy súper de acuerdo con el último punto que has comentado y es el hecho de respetar la intensidad, porque yo también me lo encuentro y es curioso porque nos lo encontramos todos, por algo será, es un error muy habitual. El hecho de intentar siempre ir, es que puedo ir más rápido. Sí, puedes, pero lo que pasa en tu cuerpo a esa intensidad no es lo mismo que lo que pasa a otra. Claro. Entonces es verdad que yo daría la misma pauta y es que cuando toque trabajar en ese primer umbral, en torno a él, sí que hay un pequeño margen, ¿no? De las pulsaciones pueden subir un poquito o bajar un poquito, pero respetar para que de verdad ese primer umbral se esté mejorando. Realmente. Bueno, y para los que no controléis un poquito qué es esto de zona 2, zona 3, un primer umbral ventilatorio, en el canal tenéis algún vídeo hablando sobre los umbrales y sobre las zonas de pulso, entonces lo voy a dejar en la descripción y ahí podéis verlo. Pero básicamente estaríamos hablando en torno a un 60-70% de la frecuencia cardíaca máxima. Sería, digamos, algo lo más básico, lo más fácil. Aunque es verdad que cuando trabajamos por potencia se trabaja de manera diferente. Bueno, y nos pasamos, digamos, ya que estamos hablando de pulsaciones mucho, pues nos pasamos, por ejemplo, a zona 3 de pulso, ¿no? Sí. Una zona de transición en la que estamos trabajando, pues un poco más tirando de glucógeno, en fin, una intensidad un poquito más intensa, que la podemos mantener durante varias horas, pero que ya nos exige un poquito más de esfuerzo. Entonces, este tipo de rodajes más intensivos, más cerca del umbral, ¿cómo lo sueles integrar tú? Vale. ¿Lo sueles trabajar bastante o a lo mejor cerca de competición sí y lejos no? Vale. Cuéntame un poquito. Por ahí van los tiros. Para entrar en este tipo de rodajes o de zonas, el deportista ya tiene que estar en forma, ¿vale? Porque meter, imagínate, 50 minutos en zona 3... el deportista tiene que estar en forma para verse rápido y para verse bien, ¿vale? Y que no le cueste demasiado. Normalmente ese tipo de trabajo cercano al umbral lo suelo trabajar más cercano a la competición, ¿vale? Entonces digamos que al principio suelo polarizar bastante. A ver, luego hay que tener en cuenta cada caso y hay gente que el trabajo entre umbrales le viene muy bien desde el principio y sobre todo individualizar mucho cada caso, pero por lo general el trabajo cercano a umbral, zona 3, entrando un poquito en zona 4, lo trabajamos sobre todo, pues imagínate, si tengo un deportista que está haciendo medio Ironman, pues igual los 2 meses anteriores a la competición, ¿vale? Para que cuando él vaya a entrar en la competición diga, pues si esto yo lo tengo chupado, ¿vale? Y básicamente eso es lo que hacemos. Muy bien. Yo en montaña, por ejemplo, me voy a los corredores de trail. En montaña, sobre todo desde hace un año para acá, estoy trabajando de una manera diferente. Antes también tendía a polarizar bastante, sobre todo en gente ya un poquito más avanzada. Lo sigo haciendo a día de hoy porque es gente pues muy disciplinada, ¿no? Entonces, si sois disciplinados, creo que polarizar es muy interesante. Es decir, polarizar nos referimos a hacer el trabajo baja intensidad de muy larga duración y luego trabajo de muy alta intensidad, ¿no? Esos extremos. Sí. Y ya después, como comentaba Eneco, cerca de la competición, irnos más al término medio, que son ritmos más de competición.
En el caso del trail, yo por ejemplo he visto que lo más divertido es ir en zona 3. Lo más divertido en la montaña es ir en ese punto en el que no vas ni muy fuerte ni muy flojo. Porque cuando vas muy flojo tienes que caminar en todas las subidas, claro, casi. Y cuando vas muy fuerte apenas aguantas 200 metros la subida. Sí. Entonces estoy tendiendo a dejar más libertad y la verdad que me va muy bien porque es muy divertido. Claro. En montaña ir en zona 3 es muy divertido. Son rodajes más intensos, cerca del umbral, sí, pero sin sobrepasarlo. Entonces los rodajes, por ejemplo, los largos que hacemos el fin de semana, sí, cuando tenemos algún entrenamiento largo, sí, pues sí que suelo dejar que la gente suba a zona 3 sin problema, porque al final del día pues la mayoría somos de un nivel medio bajo y lo que queremos es divertirnos. Entonces voy tendiendo por ahí. Sí, fenomenal, porque el tema de montaña, que ahora que lo ha tocado, es si yo me meto en montaña y quiero estar en zona 2 es muy difícil, igual que si en la bici estoy trabajando una zona 2 y me voy a subir Sierra Espuña, pues es un poco incompatible, entonces importante elegir los terrenos. Claro, claro. Y bueno, nos pasamos a la intensidad de umbral, intensidad de segundo umbral ventilatorio. Como ya hemos dicho, tenéis vídeos sobre umbrales en el canal, os lo dejo en la descripción. Y en este segundo umbral ventilatorio es donde, bueno, a todo el mundo nos gusta movernos porque es una intensidad muy cañera, es donde salen todas las copas y todas las coronitas del Strava, en fin. Es una intensidad cañera que no podemos aguantarla durante mucho tiempo. Sí. Pero en la cual se producen una serie de adaptaciones que también pues, pueden ser interesantes. Sí. Coméntame tú el trabajo de umbral, cómo lo sueles hacer, y ponme un ejemplo de un entrenamiento de umbral. Vale, lo solemos meter por lo menos una o dos sesiones a la semana, digamos para un triatleta, una o dos de carrera a pie y una o dos de bici, ¿vale? Y luego natación ya sería aparte. Y una sesión tipo puede ser pues un entreno que solo vamos a hacer en pista, solemos calentar un poquito, luego hacemos un poquito de técnica y una sesión principal pues pueden ser 3 de 2000, 4 de 1000, pues depende un poco vamos jugando un poco con el descanso y con el ritmo en la zona que estemos trabajando, ¿vale? Y lo suyo es ir progresando durante la temporada el volumen total del trabajo que hago en esa zona. No voy a empezar la temporada haciendo 5 de 1000, sino empiezo la temporada igual haciendo pues 4 de 400, ir poco a poco progresando de más descanso a menos descanso y trabajar más volumen en esa misma zona. Muy bien, y la intensidad a la hora de trabajar por umbral en los 3 deportes, sí, carrera, bici y natación, ¿cómo te gusta más controlarlo? ¿O cómo ves tú que es más fácil para el deportista controlar el hecho de ir a esa intensidad de umbral? Mira, nadando al final cada uno sabe los ritmos que tiene y por ejemplo si hacemos 10 de 100 pues si puedo nadarlos a 1.25 a 1.20 pues depende, por ejemplo marcar 10 de 100 cada 1.45 en 1.20, entonces sabemos que estamos trabajando esa zona. En bici ahí sí que me iría a vatios, ¿vale? La bici si no tenéis potenciómetro en la bici y estáis trabajando bici y queréis mejorar en la bici, el mejor consejo que os puedo dar es que antes que os gastéis 1000 euros o 500 en unas ruedas, lo invirtáis en el potenciómetro porque al final os va a ayudar a conoceros, a saber trabajar y a saber cuantificar cada pedalada que yo doy. O sea, es lo más fiable, ¿vale? Y vatios en la bici y corriendo sí que me voy a ritmos. Porque el pulso luego varía mucho si estoy estresado, si hace frío, si no he merendado, si he comido lentejas. O sea, yo al final escucho mucho de los deportistas y a mí también el pulso, según muchísimas variables, varía mucho. Entonces, ya cuando pasamos a esa zona, yo prefiero trabajarlo por ritmos, por potencia o por tiempos en el secundero de la piscina. Bueno, yo en trail, en montaña, el ritmo es algo que no utilizo porque en pendientes es bastante difícil calcular el ritmo al que tienes que correr. Entonces, trabajar por minutos por kilómetro y demás es bastante difícil. Sobre todo cuando estamos en sendas técnicas, que hay subida, bajada, piedras, raíces, entonces es muy difícil. En ese caso, aunque el pulso sea algo que varíe bastante, como tú bien has dicho, es para mí una de las mejores herramientas en montaña. Entonces utilizamos bastante el pulso, sí que lo pongo muy en común con las sensaciones, es decir, si por ejemplo tenemos series de 3 minutos, por ejemplo 4 minutos a umbral o cambios de ritmo en subida haciendo pues eso, 3 minutos a umbral y 1 minuto caminando. En ese tipo de entrenos se suele dar una pauta de dónde debería encontrarse el pulso, un rango amplio. Sí. Y luego ese rango amplio ya se va controlando por sensaciones, es decir,
Si me encuentro mejor, voy a ir más en el límite superior Sí. de ese rango de pulso, y si me encuentro un poquito más fatigado ese día, por lo que tú has comentado, Sí. pues voy a ir un poquito más bajo. Entonces se va poniendo en común ambas cosas. Y bueno, últimamente, este último año, estoy trabajando también con potencia, con el street, porque la verdad, para gente que tiene buena técnica, que tiene buena forma, que ya son corredores avanzados, está funcionando muy muy bien. Es cierto que en bajadas la potencia cae por los suelos, hay que mantener ritmos muy fuertes. ¿Y subiendo no te falsea muchas veces? Subiendo depende del porcentaje de pendiente. Claro. En pendientes más suaves, de como hasta el 10% Sí. más o menos, es decir, una pista forestal Sí, o hay. una subida así, ahí los vatios me parecen bastante fiables. Sí. En cambio, cuando nos metemos en subidas que son mucho más empinadas, Sí. el problema es que el desgaste muscular es mucho más grande. Claro. Es decir, no es solo trabajo cardiovascular, Claro. sino que también la musculatura tiene que estar preparada. Sí. En ese caso, con porcentajes de más del 10% me funciona bien en gente de los más avanzados que tengo, que son 2 o 3 personas que sí que en subidas no tienen problema porque están muy finos, tienen muy poca grasa, tienen una técnica muy buena y tienen una base aeróbica muy buena. Vale. Entonces, en ese tipo de deportistas sí funciona muy bien. Luego ya cuando cambiamos de correr a caminar, que también pasa, ya la cosa cambia. Cambia. Hay que testar, hay que hacer otro tipo de test, es decir, los vatios cambian. Por ejemplo, unas series en subida a 300 vatios, si las haces en un porcentaje pendiente muy elevado y tienes que caminar, a lo mejor estarían saliendo a 230, 250 vatios. Vale. Pero con más o menos la misma percepción de esfuerzo. Entonces es importante diferenciar los vatios caminando de los vatios corriendo. Y si tienes un deportista que va a competir, en trail, le adaptas la carrera por pulso o por vatios. En ese caso, normalmente hacemos test específicos. Por ejemplo, si tiene una carrera, a mí me gusta mucho utilizar un test de 1 hora, Sí. es decir, coger un recorrido de características similares, Sí. pero reducirlo a 1 hora. Y coger los vatios medios que haya sacado en esa hora, porque vamos a tener en cuenta subidas y bajadas, lógicamente, en esos vatios. Y la verdad que normalmente, por ejemplo, cuando medimos el FTP en montaña, Sí. se suele dar unos 15 o 20 vatios por debajo del FTP en llano. Vale, fenomenal. Entonces, más o menos tenemos ahí una idea, sabemos que el FTP en llano, si por ejemplo está en 300 vatios, Sí. pues sé que en montaña, bajo mi experiencia, la gente que yo he entrenado, va a estar en 285 vatios más o menos. Muy interesante. Entonces, tenemos ahí un pequeño margen de decir, mira, pues tu FTP en montaña, las series en montaña las vamos a hacer a 285 vatios, Vale. no a 300. Fenomenal. Entonces, eso es un poco la dinámica que yo estoy siguiendo, pero bueno, en este sentido, pues No, hay pero- entrenadores que son mucho más expertos en el tema de potencia y seguro que si están por aquí viéndonos, nos dejan algún comentario y Seguro que nos sí. aclaran la duda. Seguro que sí. Y bueno, con esto cerramos el trabajo de umbral o FTP, que al final es imposible no irse a los vatios, porque Sí. es una forma de entrenar súper objetiva, súper precisa. Sí. Y nos vamos al trabajo de consumo máximo de oxígeno, que la gente la verdad que es algo que le encanta, mejorar el V2 más, porque lo tenemos aquí en Garmin, que nos lo va diciendo y en fin, parece que es el único parámetro que importa, ¿no? A Sí. la hora de, Sí, sí, de sí. entrenar. Entonces cuéntame un poquito, ¿qué opinas tú sobre el consumo máximo de oxígeno? Un poco sobre Vale. este abuso a lo mejor a veces que se hace, bajo mi opinión, y cómo lo entrenas tú, cómo haces para mejorarlo y con quién. Vale, uno de los mayores limitantes que me suelo encontrar yo en este tipo de entrenos es el descanso que dejo entre sesiones, ¿vale? Si yo, por ejemplo, el martes por la tarde he hecho una sesión de pista y he hecho trabajo de consumo de oxígeno, el miércoles por la mañana ni por la tarde seguramente no esté para hacer mucha cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado a nivel de triatleta, qué meto, dónde lo meto, cuándo lo meto y qué tengo después. Si yo, por ejemplo, el miércoles nosotros solemos tener una sesión por la tarde y metemos, imagínate, 10 de 400 muy fuertes con 1 minuto de descanso, el jueves voy a estar liquidado. De hecho, yo luego tengo una sesión de agua que suele ser regenerativa. Entonces, importante meter ese trabajo acompañado de recuperación y el jueves saber que va a ser un día suave y empezaré a estar bien el viernes, ¿vale? Porque me encuentro muchos deportistas que vienen de entrenar por su cuenta con otros entrenadores que meten fuerte, 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 ni hay descanso, ni hay regenerativo, y eso es mucho más importante el post-entreno que lo que es el entreno en sí. Y sesiones de consumo, pues por lo menos con gente ya muy, o sea, digamos especializada y de gran nivel, pues sí que solemos meter en bici 2 sesiones a la semana según la temporada, según el momento de la temporada,
y corriendo por lo menos una, y luego pues imagínate si podemos hacer un rodaje en zona 2, más luego imagínate 5 de 1 minuto en cuesta muy fuertes, ¿vale? Intentando llegar al máximo. Cuando tú ves el entreno en papel parece una tontería, pero luego realmente cuando te pones dices, hombre, es que si realmente lo hago bien, es que ya vale. Entonces, importante llegar a las intensidades que os marquen, ¿vale? Y básicamente eso. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo, porque cuando de verdad asimilas y mejoras ese consumo máximo de oxígeno, sí, haciendo una buena recuperación, claro, y permitiendo luego que el cuerpo se adapte, ¿no? Sí. En ese sentido yo respeto exactamente la misma pauta, y la verdad en el mundo del trail, por lo menos en mi caso, yo lo que intento es, este trabajo me gusta mucho hacerlo en llano, o bien en pistas con muy poco desnivel, para favorecer también otra biomecánica de carrera con una zancada más amplia, un poquito cambiar el patrón. Para bajadas, luego. Claro, ya no por bajadas solo, sino porque en montaña se tiende mucho a trabajar con zancadas muy cortas, y por eso es muy habitual gente que entrena en asfalto que de repente se pasa a la montaña y van como aviones, una zancada muy larga, un trabajo muy explosivo y demás, ¿no? En cambio en montaña se tiende a cortar la zancada, tendemos a como encogernos, ¿no? Trabajo más cortico, tiqui, 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 y ya está. Entonces me gusta mucho a veces abrir un poco el cuerpo, abrir las piernas y trabajar en llano, eso entre semanas. Y cuando estoy trabajando específicamente lo que es la VAM, el consumo máximo de oxígeno y tal, suelo introducir 2 sesiones, como tú dices. Normalmente hago una a principio de semana, martes o miércoles, y la otra en montaña. Genial. Y en montaña lo que sí me gusta es dejar un poco más de libertad en cuanto al terreno, pero hombre, siempre evitando la seguridad lo primero, siempre evitando zonas demasiado técnicas cuando toca la serie, y jugar un poquito con diferentes velocidades, ¿no? Es decir, a lo mejor empezar la serie a tope, por ejemplo 30 segundos, 1 minuto a tope, y el resto de serie aguantar a esa intensidad, tratar de aguantar o bien los vatios o bien el pulso arriba, ¿no? Y así pues también nos garantizamos un poco de trabajo de explosividad, potencia y demás. Aparte que en montaña, pues como te encuentras con bajadas, subidas, la percepción es muy diferente al llano. En llano 2 minutos se hacen eternos, pero en montaña 2 minutos, con las subidas, bajadas y los cambios, se te pasan súper rápido. Sí, totalmente. Entonces en montaña tiendo a alargar la serie, y un entreno, por ejemplo, que estoy haciendo mucho últimamente es el utilizar en las subidas, por ejemplo, hacer en las subidas serie de 2 minutos, haciendo los primeros 20-30 segundos a máxima intensidad, es decir, sprint y aguantar, y luego el trote en bajada, o si la persona pues, no tiene mucho nivel, caminar. Me lo apunto. En lugar de trote. También el hecho de arrancar de forma explosiva hace que el pulso suba más rápido y facilita la vida de cara a luego analizar, como tú bien has dicho, el tiempo de trabajo a pulsaciones altas. En este caso, si trabajas por pulso, pues te fijas un poco en zona 5 cuánto tiempo has acumulado ahí en esa zona, ¿no? Aunque siempre pues, lo más interesante va a ser potencia, o va a ser para ver que haya llegado a los vatios. Totalmente. A los vatios que tocan. Y bueno, si te parece nos pasamos a lo que muchos llaman zona 6, un poquito ya zonas anaeróbicas, trabajo de capacidad anaeróbica. Es decir, un poquito de explosividad y tal. Entonces, coméntame un poco cómo sueles trabajarlo, cuándo, que creo que es lo más importante, cuándo trabajarlo. A ver, yo al final meto casi todos los estímulos durante todas las semanas para que el deportista no se olvide y para que no se duerma. Al final tendemos a entrenar cómodo y largo toda la temporada, y veo a mucha gente que entrena demasiado. No hay que entrenar tanto, hay que descansar más, y hay que entrenar bien, y hay que entrenar suave, y hay que entrenar intenso. Eso es lo que yo opino, ¿eh? O sea, al final, con los años de entrenamiento me he ido dando cuenta que realmente no hace falta tantas horas semanales, pero sí que las horas semanales estén muy bien repartidas y con entrenos de mucha calidad durante la semana. Entonces, ese tipo de entrenos, por ejemplo, en la bici, por ejemplo, 2 horas en zona 2 más 6 por 10 segundos arrancada. Un trabajo que parte desde cero y arranca a toda pastilla. Son 10 segundos que realmente a nivel muscular no te genera fatiga, pero llegas a ese tipo de trabajo. Y corriendo, pues, por ejemplo, entrenos que me gustan, pues, por ejemplo, hacer un fartlek de 40-50 minutos haciendo 4 minutos 50 en zona 2, tranquilo, con 10 segundos a lo que dé, ¿vale? Y luego seguir recuperando, pues ahí sí que me gusta hacer la recuperación activa. Y lo que es este trabajo, entonces, ¿te gusta hacerlo, integrarlo durante toda la temporada, ir metiendo estímulos anaeróbicos, ¿no? Sí, sobre todo desde principios de temporada ya lo vamos metiendo. Y poco a poco pues ir evolucionando la carga. Muy bien.
Y según se acerca la competición, pues lo vamos bajando un poquito. Pues yo, en mi opinión, la verdad que me gusta mucho esa forma de trabajar y la verdad que yo hago algo similar, es decir, en los trabajos, por ejemplo, en los rodajes de montaña que son un poquito más cortos, sí. Hablamos de entre 1 hora y 1 hora y media con 500 positivos o incluso si queremos trabajar más carrera, pues 300, 400 positivos, ¿no? Sí. Es decir, rodajes muy corribles por pista y demás. Sí. Lo que intento es en esos rodajes tratar de trabajar manteniéndonos en zona 2, zona 3. Sí que dejo un poco que la gente suba a zona 3 por lo que te he comentado. Sí. No porque sea más divertido, sino porque con las subidas y bajadas claro. El pulso se dispara un poco, es inevitable. Claro. Pero sí que doy la pauta de zona 2, zona 3 baja. Es decir, que como mucho te quedes en la parte baja. Sí. Y aprovechar esos rodajes y sobre todo con la gente que es muy explosiva o con la gente que tiene un poquito más de nervio, a lo largo del rodaje sí. Les digo que metan 10 series, sí. 10, 12, en función de la persona. Sí. Hay gente más principiante que a lo mejor son solo 6 o 7 sí. Y ya uno más avanzado pues 10, 12. Sí. A lo largo del rodaje en la parte central. Muy bien. Entonces, por ejemplo, calentamos 20, 30 minutos sí. Y a partir de ahí se abre la veda de cuando la persona quiera claro. Hacer aceleraciones de 20, 30 segundos. Fenomenal. Buscando velocidad de sprint, ¿no? Sí. Y eso también lo que hace, bueno, a mí me gusta mucho porque de hecho lo leí en un libro del gran Steve Magness, el libro de Science of Running, y me gustó mucho esa idea porque, bueno, él comentaba el aspecto de cambiar de sustrato energético, el no acomodarte a un ritmo y también el hecho de estimular fibras rápidas, sobre todo para la gente que tiene un gran porcentaje de fibras rápidas, pues aprovechar e introducir esos estímulos en los rodajes suaves. Y luego, pues también lo que hago son cuestas. Las cuestas me gusta bastante. En ese caso, pues bien sea en asfalto, bien sea en montaña, la verdad que no me importa. Lo que me importa es que se trabaje a máxima intensidad. Sí. Y en ese caso, pues dependiendo de si la persona está trabajando un poquito más para una prueba de un desnivel muy grande o sí. Una prueba con desnivel más bajo, sí. Pues ya varío el porcentaje de desnivel. Pero siempre la premisa es que sea máxima intensidad, entre el 5% de pendiente o el 15% si hablamos de gente que está trabajando porcentaje, vamos, de niveles muy grandes. Fenomenal, muy bien. Y bueno, última parte que sería trabajo de potencia neuromuscular, lo que sería zona 7 que llaman algunos, ¿no? Trabajo de, bueno, de máxima explosividad, fosfocreatina, sí. En fin. Sí. Coméntame un poquito cómo, no sé si a lo mejor lo trabajas de la misma manera, integrándolo dentro de... Al final estas dos últimas zonas más o menos digamos que son muy parecidas y las complementamos, ¿vale? Me gusta mucho hacer este tipo de trabajo en pista, cuando calentamos un poquito, hacemos un poquito de técnica, ejercicio de técnica y buscar ese tipo de trabajo, ¿vale? Entonces normalmente pues igual hacemos una técnica de 10-15 minutos, hacemos ejercicio de técnica y luego metemos un progresivo acabando a tope, que al final son 4 o 5 segundos a máxima intensidad y luego recuperamos con otro ejercicio de técnica. Y así solemos estar, pues depende de la sesión, unos 15 minutos. Sí. Pues la verdad que de forma muy similar me gusta trabajarlo a mí. Yo lo que hago es integrarlo dentro de las sesiones de pliometría, fuerza pliometría, sí. Digamos como última parte, sí. Digamos como parte ya más específica. Sí. Y luego a lo mejor en las sesiones de drills, de técnica de carrera, sí. También aprovecho y meto los sprints para meter ese estímulo más de pliometría, sí. Y no tanto integrarlo dentro de las otras sesiones, ¿no? de carrera y demás. Así que en ese sentido muy parecido. Muy bien. Vale, vamos a pasar a la última parte de esta entrevista / debate que es sobre errores de entrenamiento. Cosas que tanto Nico como yo pensamos que son bastante habituales en el mundo del entrenamiento online y bueno, en el mundo del entrenamiento en general, ¿no? Sí. Errores bastante típicos que pueden lastrar o pueden hacer que la persona se estanque o que se lesione o en fin, sí. Cositas que son muy fáciles pero que todos hacemos. Sí, la verdad es que sí. Aquí hay una lista que podríamos haber traído un cuaderno con todos los errores. A ver, al final yo también soy deportista y cometo muchos errores, pero bueno, para empezar, uno de los mayores errores que yo me encuentro es que el deportista online tiene que aportar feedback. Yo no puede ser que esté entrenando a un deportista y que en una semana no tenga ni un feedback. O sea, yo tengo que saber lo que está haciendo el deportista, cómo se siente. Si tiene 1 hora en zona 2 y ha dormido poco y está cansado, pues puede que el miércoles o al día siguiente le modifique la sesión. Entonces, cuanto más feedback aportéis al entrenador, más
más información tiene el entrenador en su campo de visión, en la nube que tiene encima de la cabeza, para decir, jo, pues igual, imaginaros que yo tengo 3 comentarios seguidos de un deportista que dice, estoy cansado, estoy mal, cojo, la siguiente semana se la cambio, semana de descarga, 4 o 5 horas de entreno y la semana siguiente está bien. Si no digo eso, es complicado. Entonces, entrenos online o sea, estoy muy a favor de ellos, de hecho, yo llevo gente online y van muy bien, pero la implicación del deportista tiene que ser máxima. O sea, al final la gente que entrena online es gente friki que le gusta lo que hace y que se implica. Entonces, yo doy por hecho que el entreno online va a haber ese feedback, aunque a veces no hay, pero es importante que haya. Yo en ese caso, la verdad, siempre doy la pauta de que cada entrenamiento, aunque sea oye, muy bien, sí. Solo eso, muy bien. Sí, pero ayuda. Pero ayuda muchísimo. Y luego también algo que estoy implementando son las reuniones, sí. Que lo que hacemos es, pues, eso está bien. Una vez al mes. Eso está muy bien, mira, sí, eso se lo voy a... Una vez al mes hacemos videollamada. Esto es algo opcional, es decir... ¿Con todos o con cada uno? Yo lo tengo de forma opcional para todos. Es decir, yo tengo una especie de agenda en Google Calendar. Ajá. Y la gente automáticamente tiene un enlace, yo tengo un área de recursos en la web y la gente pues puede entrar y desde ahí agendar una reunión. Bueno. A mí automáticamente como entrenador, pues el móvil me dice, no sé quién ha agendado una reunión tal día, tal hora. Pues está muy Tú bien. te pones el horario que quieres. Claro. Sí. Yo tengo unos horarios de reuniones que son una vez al mes y a lo largo de esas semanas, una semana de reuniones, la persona puede agendar la hora que yo tenga libre. Sí. Normalmente pues hago 2 o 3 días por las mañanas y 2 o 3 días por las tardes Fenomenal. para adaptarme a los que trabajan por la mañana y por la tarde. Muy bien. Entonces, el tema reuniones es súper importante porque para toda esta gente que efectivamente no te deja comentarios o no tal, a mí me ha parecido una forma buenísima de ponerme al día. Sí. Es como una puesta al día, Sí. decir, oye, mira, pues hablo con mi entrenador 20 minutos, media hora, y en esa media hora se lo digo todo. Sí. Y así luego, pues a lo mejor no necesito estar encima de la Claro. aplicación todo el Sí, rato. sí, totalmente. Sí que está muy bien en Training Peaks, los que uséis Training Peaks con vuestro entrenador, ya sabéis que tenéis la carita y el número del 1 al 10, la escala. Eso es lo mínimo, eso es lo mínimo. Pero incluso aunque no pongáis eso, la reunión creo que es súper importante y el comentario mismo ahí. Exacto, para tener un poco ese cara a cara de resolver dudas, importante, resolver dudas que surjan. Sí. Oye, ¿es mejor que haga este calentamiento así o así? ¿Es mejor que haga esto o esto? Y no dejarlo para el final, o sea, verlo a principio de semana. Exacto, exacto. Entonces, bueno, eso es algo que yo estoy implementando. Y no sé si quieres comentar algún otro error que te encuentre. Pues mira, yo, o sea, aparte estudié fisio y trabajo como fisio, y uno de los mayores errores que me encuentro es que si me duele algo, no pare. O sea, si me duele la cadera y tengo un rodaje de 1 hora por el monte en zona 3, tenéis que saber diferenciar entre lo que es molestia y lo que es dolor. Si me duele, seguramente lo que vaya a hacer no me viene bien, entonces es mejor ese día pues, hablar con vuestro entrenador, cambiarla a una bici y tratarlo. Mi consejo es que cuando os duela algo, de verdad, o sea, no es que me duele un poco el isquio porque he corrido ayer en la pista, normal. Tengo un dolor articular en la rodilla o tengo un dolor muscular que me impide correr, tratamiento, cuanto antes, porque si no al final de una lesión aguda podemos pasar a una lesión crónica que nos impida estar, en vez de una semana parados, meses parados, y eso es lo que no queremos. Entonces eso yo sí lo veo importante. Correcto. Yo, por ejemplo, algo que sí recomiendo siempre, antes, digamos que marcaba unos días clave en los cuales hacíamos trabajo de recuperación. Sí. Ahora lo que hago es que un día siempre lo tengo como trabajo de recuperación, pero el resto de entrenamientos siempre dejo unas recomendaciones para que todos los días se haga trabajo de movilidad y masaje facial, ¿no? Con el roller. Súper importante. Y tal. Entonces, aunque vayamos a hacer un rodaje suave o sobre todo si vamos a hacer un entreno intenso, series en subida, en bajada, etcétera, siempre, antes de salir de casa, si tenemos tiempo, muy importante, hacer un pequeño masaje. Súper importante. Y luego, la gente que tiene la excusa de que, oye, que no tengo tiempo, es que no puedo, el entreno se me va 1 hora y media si lo hago así, pues cuando lleguemos a casa y nos vayamos a acostar, todo el mundo tiene 10 minutos antes de irse a la cama para estirar un poquito, o si el entreno ha sido intenso, a lo mejor en vez de estirar, pues un pequeño masaje. Totalmente. Para eso siempre hay tiempo, y cada 2 o 3 semanas hacerle una visita a este hombre, a que haga una descarga en condiciones, porque el foam roller viene muy bien, pero no es lo mismo que un masaje manual o también una pequeña ITV. Y sobre todo tenéis que dar con un fisio que os conozca, o sea, dar con alguien que os conozca y que diga, jo, yo por ejemplo trato aquí corredores que sé que por ejemplo la parte externa del tobillo, del gemelo derecho,
es el punto más débil del deportista. Entonces, hacer un trabajo preventivo con un fisio. Y luego movilidad, lo que ha dicho Sergio es súper importante. Yo ahora estoy haciendo una clase de yoga a la semana, que antes para mí yo decía, madre mía, el yoga. Y ahora estoy haciendo una clase semanal, que os puedo decir que es la clase que más me gusta, porque es algo nuevo. O sea, al final es una hora que trabajas la mente, te relajas, meditas, y a nivel de movilidad no es la misma movilidad que yo suelo hacer antes de correr, porque suele ser, venga, pim, pam, un poco de extensión de cadera, un poco de dorsiflexión, tal, y salgo a correr. Es una hora que tu cuerpo está relajado, vas forzando un poquito toda la movilidad, y os puedo decir que estoy encantado. Así que incluir ese tipo de sesiones, una a la semana, pues puede ser una opción. Ahí te voy a copiar yo, porque llevo tiempo queriendo probar. Te vienes conmigo. Lo vendré y lo haremos. Así que nada, a liberar cuerpo y mente. Nada, Eneco, tío, pues muchísimas gracias. Espero que os haya gustado muchísimo la entrevista / consejos, pautas de entrenamiento. Sí. Y nada, seguro que nos veremos en algún otro vídeo con Eneco, porque es un crack y tiene mucho que decir todavía. Nada, pues agradecerle a Sergio, profesional como la copa de un pino, y nada, pues eso, que os iremos trayendo más material y si queréis que os comentemos cualquier cosa, pues lo dejáis en los comentarios. Exacto, cualquier dudita o cosita, pues mira, si salen muchas dudas, me vengo otra vez y le volvemos a preguntar.